¿Qué es lo que nosotros tenemos en el capítulo 9 de Benayar, de 2017? ¿Qué tenemos? La presentación del modelo ISLM PC. ¿Cuál es la dinámica de ajuste de la producción y la inflación? ¿Cómo ajusta este modelo? ¿Cuáles son los efectos dinámicos de una consolidación fiscal, de un ajuste de las cuentas fiscales? ¿Y cuáles serían los efectos dinámicos de, por ejemplo, un shock, como puede llegar a ser un aumento del precio del petróleo, un shock de otra variable que no sea la de trabajo? Porque nosotros hasta ahora habíamos visto en los modelos solamente el efecto del mercado de trabajo. Entonces acá te muestran justamente que, y si se mueve otra cosa que no sea el mercado de trabajo, ¿qué es lo que tenemos? Primero pensemos el modelo ISLM en el formato que los viene presentando Blanchard en este libro, que te pone una ISLM con una LM horizontal. La LM horizontal tiene que ver con que el objetivo de política que fija la autoridad monetaria es la de establecer una cierta tasa nominal de interés. Ahora, esa tasa nominal de interés es con las expectativas de precios y demás, al mismo tiempo la tasa real de interés. ¿Sí? Nosotros tenemos esto, ese es el ISLM, tenemos acá un equilibrio, y esto te da un cierto PBI de equilibrio, de corto plazo. Lo estamos mirando justamente ISLM exclusión. ¿Qué es lo que nosotros vimos en la curva de Phillips? Nosotros decíamos, mirá, la inflación y la inflación esperada, ¿no? Tenían una relación inversa con la tasa de desempleo. ¿Sí? Básicamente lo que estábamos diciendo es esto. Acá no está puesto el valor absoluto, pero está puesto. Entonces lo que tenemos es esta curva de Phillips que, si nosotros la queremos ver poniendo en un eje el nivel de producción y en el otro eje el nivel de la variación de la tasa de inflación, acá lo que nosotros tenemos es cuando la inflación no se acelera ni se desacelera, es decir, cuando esto es cero, yo tengo el PBI de pleno empleo. ¿Sí? Porque para que no se acelere ni se desacelere, lo que nosotros teníamos que tener era la tasa natural de desempleo, ¿sí o no? Y la tasa natural de desempleo es consistente con la tasa natural de empleo, y la tasa natural de empleo con el PBI de pleno empleo. PBI natural. ¿Ok? Si yo estoy a la derecha de ese PBI natural, hay una brecha de producción donde yo estoy produciendo por encima del PBI natural. ¿Y entonces qué va a hacer eso? ¿Cómo va a presionar a los precios? ¿Lo va a acelerar la inflación o la va a desacelerar? Acelerar la inflación. Entonces esta curva de Phillips en este gráfico lo que va a tener es una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo una brecha de PBI por sobre el PBI potencial, en lugar de estar en el cero, voy a tener una tasa de inflación adicional positiva, una aceleración, un incremento en la tasa de inflación. ¿Está claro? ¿Cómo es la dinámica? Un poco lo que les acabo de decir. Nosotros teníamos que el nivel de PBI depende de la cantidad de empleados, N de la cantidad de empleados. En el modelo recontra simplificado que teníamos en el libro era idénticamente igual porque normalizábamos todo, con lo cual I era igual a la cantidad de empleados que nosotros teníamos. Y N era una función L que era 1 menos el desempleo, donde L era la P, ¿no? La población económicamente activa. ¿Ok? Esta es la P, 1 menos la tasa de desempleo. Si esto es I y esto es IN es igual a L por 1 menos la tasa natural de desempleo. ¿Sí? Entonces voy a hacer I menos IN, que I menos IN va a ser esto que está acá, que es la brecha de producción respecto de la producción de pleno empleo. ¿Sí? Esto menos esto va a ser esto menos esto. ¿Sí? Lo de arriba menos lo de abajo. Si yo tengo que I menos IN es igual a L por 1 menos U menos L por 1 menos UN, puedo sacar factor común L, y me queda 1 menos U menos 1 menos UN. El 1 se me va a ir. Y me queda menos U menos menos U. Entonces, cuando tengo muchos menos, voy a sacar el menos, lo pongo afuera y pongo menos L es igual a U menos UN. ¿Sí? Es esa relación que nosotros tenemos de brecha de empleo con el desempleo. Brecha de producción, diferencia de la tasa de desempleo. La relación de curva. Si nosotros hacemos el tema que habíamos visto, ¿no? De la curva de Phillips, donde poníamos inflación menos la inflación esperada,
tenía que ser esto, y acá lo teníamos, lo que nos estaba dando esto era esa tasa de desempleo. Fíjate que si yo tengo que calcular una tasa de desempleo que sea de equilibrio, es la que hace que inflación y inflación esperada sean cero. Ese cero se da solamente cuando tengo la tasa natural de desempleo. ¿Ok? Tenemos esto y no es demasiado difícil darse cuenta, ¿no? Menos alfa por esto, menos alfa, y acá el menos se me va porque tenía menos L de este lado. Entonces te queda lo mismo. Esa brecha que nosotros teníamos de producción la voy a poner en este lado y te está estableciendo de alguna manera esa relación entre las dos variables que habíamos puesto en el gráfico anterior. Poníamos diferencia de inflación esperada, y del otro lado poníamos diferencia de PBI respecto de PBI natural. Explicando de dónde salió esa pendiente positiva del gráfico anterior. Pero el gráfico anterior todos me lo creyeron, así que no hay ningún problema. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Y acá, esto fíjese que en este modelo que nosotros estamos teniendo simple, acá decía N, tenía L y tenía U, y nosotros esto lo hacíamos recontra simplificado como todo se mantenía constante. ¿Sí? Ahora, cuando lo miramos a lo largo del tiempo, podemos, así como hicimos el estudio con la curva de Phillips, agarrar esas relaciones, podemos agarrar y tratar de mirar si hay algún tipo de relación entre la variación de la tasa de desempleo y el crecimiento de la producción. Pensemos lo siguiente, imagínate que la población está creciendo al 5%, por poner un número. ¿Sí? El 5%. La población crece porque somos más. Okay, somos. Si la población está creciendo y el PBI está creciendo, ¿no? Crecen las dos, ponerle el 5%. Crece la producción el 5% y la cantidad de gente el 5%. Estos 5 y 5, ese 5 va a ser consistente con qué cosa? Con que hay 5% más de población y por ende hay 5%. ¿Me escuchan? 5% más de población, 5% más de empleo y de producción, va todo medianamente de la mano. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros miramos de alguna manera lo que sucedió, lo que nosotros vemos es, la población viene creciendo a una cierta tasa. ¿Sí? La población viene creciendo a una cierta tasa y además hay un cambio en la proporción de la población que, por ejemplo, quiere estar trabajando. ¿Sí? Puede haber cambios que hacen que, por ejemplo, mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo incorpore. Mayor cantidad de años de estudio de la gente puede ser que entre en el mercado laboral más tarde. Pero que la gente viva más tiempo y no se muera, hace que haya más gente que compre. La suma de estos efectos va a dar algo. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Cuando nosotros miramos esto lo estudió en su momento un economista, Okun y demás, estableció y calculó esta tasa, y en este caso le digo que más o menos la tasa de crecimiento en Estados Unidos para el periodo que estaba teniendo tenía que tener más o menos un 3%. Si el PBI estaba creciendo, el PBI total, estaba en la economía, estaba creciendo el 3%, esto, menos esto va a dar 0, el desempleo no va a aumentar ni a disminuir. Es decir, la economía tiene que crecer más o menos a un 3% para que no aumente el desempleo. ¿Por qué? Porque hay más gente, porque los cambios de conducta, por un montón de motivos, hacen que como mínimo la economía tiene que ser un 3%. ¿Ok? En realidad hay algo más aparte de eso y es la economía, ponle que trabajamos la misma cantidad de personas. Todos trabajamos igual. Pero descubrimos nuevas formas de producir más eficientes, por progreso tecnológico. Vamos a tener un crecimiento de la economía, pero no vamos a tener más empleos, ¿sí o no? ¿Está claro? Con lo cual, sumando todos los efectos de productividad, de esto, del otro, más o menos, con 3% en la economía americana. Para ese periodo de estudio estaba. Si la economía crecía por arriba de ese 3%, ese crecimiento por cada punto porcentual de crecimiento por arriba de ese 3% lograba bajar la tasa de desempleo en 0,4. ¿Está? Entonces, ¿la economía qué tiene que hacer? La economía tiene que crecer por encima de ese crecimiento tendencial para que la tasa de desempleo baje. ¿Sí? Esto es lo que te está planteando empíricamente el dedo. ¿Y la inflación baja también así?
Acá no estamos hablando de inflación, acá estamos mirando desempleo, producción. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa. Acá me olvidé de agregar, pero lo vimos recién, así que no hace falta. El cuadrito, la cosa recordando el tema de qué cosa. Tasa natural de interés, la tasa pixeliana que todos teníamos, y la tasa natural de desempleo que veníamos teniendo en cuenta y que hay que mirarlo en el mediano plazo. En el mediano plazo vamos a tender a ese punto. Ahora la pregunta es cómo tendemos a ese punto. Es una gran pregunta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este modelo? En este modelo lo que decimos es, mirá, ponle que vos tenías esta situación inicial. Y entonces estabas en una situación en un punto A, donde tenías, como habíamos dicho hace un rato, una situación en la cual hay una brecha de producción respecto del PBI de pleno empleo positiva y entonces esto está generando una suba de la inflación. Cuando esto está generando una suba de inflación, eso va a inducir a que nosotros desde la política monetaria tendamos a tener una tasa de interés real que vaya a subir. ¿Para qué? Para contener la inflación. ¿Por qué? Porque si no hiciera nada el gobierno, la inflación crecería y entonces la inflación sería del 4%, del 5%, del 6%, seguiría acelerando todos los años. Se seguiría acelerando y se va al infinito. Para que no se vaya al infinito, en algún momento va a tener que actuar. Y cuando actúa, lo que va a hacer ¿qué es? Va a subir la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, la tiene que llevar ¿hasta dónde? La tiene que hacer llevar y converger con la tasa natural de interés. Si nosotros llevamos la tasa de interés real a la tasa natural, ¿qué va a pasar? Va a dejar de haber presión de brecha y de presión sobre el mercado de bienes y de presión sobre el desempleo. Y esto va a llevar a que lleguemos al producto de pleno empleo y por ende a que deje de haber presión inflacionaria. ¿Pero qué tiene que subir? Tiene que subir la tasa de interés para que ajuste. ¿Sí? Tengo una consulta. En caso de que, supongamos, se haya bajado mucho la tasa de interés para potenciar un crecimiento o lo que sea, y tienen que volver a la tasa natural para disminuir la inflación, Sí. ¿puede pasar que los bancos de repente no puedan afrontar, por los que tienen deudas, no puedan afrontar esa subida de tasa de interés? O sea, Bueno, esto es un poco lo que... como en el 2008. Claro, esto es lo que nosotros estuvimos viendo en el 2008. Obviamente el caso de 2008 fue un caso extremo, ¿sí? Fue un caso extremo. Obviamente, si vos tenés que la suba de tasa de interés es muy fuerte, y puede ser que te pase eso, porque de nuevo, recordemos lo que nosotros lo vimos también eh, en otros casos, ¿no? En todo momento vos estás incluyendo los efectos. Y acá voy un poco sobre el tema de expectativas, voy a acelerar un poco el... Si yo sé que estoy en desbalance, si yo sé que estamos produciendo por encima del PBI, sabemos que hay una tasa de desempleo muy baja y que esto va a generar una suba de tasas. Yo me puedo anticipar. Todos deberíamos anticiparnos. El banco también. ¿Sí? Silicon Valley Bank tendría que haberse preparado para que no le pase. Tendría que haber anticipado y tendría que haber incorporado esto. Si no lo hizo, es un riesgo y una decisión propia y es un error propio. ¿Sí? Y esto es, pero en realidad la información estaba disponible. Cuando vemos puntualmente qué pasó en Silicon Valley Bank y en algunos bancos regionales, lo que pasó es que los depósitos que tenían no eran depósitos retail, había muchos depósitos de empresas grandes, en realidad muchas vinculadas solamente con toda la parte de emprendedorismo tecnológico y demás, pero encima de que eran concentradas, porque eran relativamente menos la cantidad de depositantes, eran ciertas empresas, encima muchos de esos emprendimientos tenían el mismo venture capital atrás, los mismos fondos que invertían en estas empresas. Y entonces, decisiones de un solo agente influyeron en la decisión de un conjunto de empresas grandes y ese conjunto de empresas grandes puso en riesgo la solvencia de ese banco. Pero ese banco, además, cuando había empezado a darse vuelta el ciclo y sabían de que la tasa estaba, ellos originalmente estaban cubiertos y tenían una estrategia de cobertura, cuando se empezó a poner más complicado el mercado, soltaron el costo de cobertura. Decidieron asumir un riesgo adicional para no tener que afrontar las pérdidas. Tiro mal. Iba bien, salía mal, perdían el banco. Perdían el banco. Cada vez puede estar afiliado los intereses de
de los bancos a los políticos, porque si de repente tenés que aumentar Bueno, la producción para las elecciones. hay todo un tema que tiene que ver ahí, digamos, esto que vos estás diciendo tiene que ver con, si yo soy un banco y sé que me van a venir a rescatar, ¿sí? Puede ser que asuma riesgos adicionales. ¿Sí? Como sé que me van a venir a rescatar, yo asumo riesgos adicionales. Ese comportamiento oportunista tiene un nombre. Bueno, ¿ok? Y para evitar ese efecto, ¿qué es lo que debería hacer la autoridad regulatoria? No debería permitir de que sucedan esas cosas. ¿Qué significa no debería permitir eso? Debería permitir que quiebre el banco. Debería permitir que quiebre el banco. ¿Necesariamente implica que los depositantes de esos bancos no accedan a sus fondos? No, eso es lo que hicieron ahora. Rescataron a los depositantes. Les dieron la posibilidad de recuperar sus depósitos, incluyendo empresas grandes. No solamente los que tenían un seguro de depósito por los chicos. Para que no hubiera una corrida bancaria, porque si no, como es un banco relativamente grande y con influencia, podría generar el otro efecto. ¿Cuál es el otro efecto? Era too big to fail, ¿no? Era que generara que fuera una institución demasiado grande, que eso generara un efecto de pánico, de contagio, y que eso disparara una corrida y esa corrida generara una situación de mucho mayor. Entonces, lo salvás. ¿Lo salvás con qué instrumento? Esto, salvar a los depósitos. Ok. Eso es lo que haces para evitar eso. Pero son esos efectos. Por eso es que es importante agarrar y mirar. Entonces, dejan caer al accionista, pero no dejan caer. Ahora, alguien me podría decir, bueno, entonces el depositante podría actuar de manera irresponsable. Total, no le importa dónde deposite la plata. Si este banco me pone una tasa un poco más alta que el otro banco, la pongo toda en este banco. Total, mañana me van a venir a rescatar. Bueno, sí, algo de eso hay. ¿Sí? Por eso es que en realidad los seguros de depósitos en general están orientados a inversores minoristas y no grandes depositantes. Si vos tenés un depósito de varios millones, si vos tenés 1.000 millones depositados, haga un research. Miralo antes donde poner la plata. Evalualo. ¿No? ¿Por qué te tienen que venir a rescatar? Son estas discusiones. ¿Sí? Pero está bien, y está bueno porque hacemos ese repaso de estas cosas que estamos diciendo. Ahora, lo que nosotros sabemos, si la inflación se está acelerando, lo que tiene que hacer es subir la tasa. Tiene que subir la tasa. ¿Por qué? Pues si no se va a seguir acelerando. Entonces, en algún momento esto va a ajustar. Y cuando ajusta, vuelve a la tasa natural. Porque eso es lo. Porque si no ajusta la tasa nominal del Banco Central de manera clara, lo que va a pasar es va a haber cada vez más inflación. Y entonces todo se va a ir volviendo cada vez más doloroso. Con esto, ajustamos y volvemos al PBI. ¿Está claro? Esta es la dinámica. ¿Qué nos puede pasar? Y acá vamos un poco a revisar crisis subprime y cómo fue dándose en un principio, la crisis del 30 y demás. Que la lógica es idénticamente igual, no hay ningún problema, pero a veces el problema que tenemos es la nominalidad. ¿A qué me refiero con la nominalidad? Si la tasa real es cierto nivel, la tasa real positiva, pero tenés una inflación nominal en un cierto punto, a lo mejor el cero de la tasa real te queda por encima de la tasa que equilibra el modelo. ¿Sí? Puede llegar a estar pasando y vos lo que tenés es que una tasa cero de interés nominal termina siendo una tasa real por encima de la que equilibra los deseos de la gente de ahorrar y los deseos de la gente de invertir. Que vos necesitarías una tasa real que estuviera por debajo. Esto en su momento en la crisis del 30, cuando vos estás teniendo que vos tenés un billete y el billete rinde cero de interés. No, un billete no te da interés. Pero si yo sé que mañana los precios van a estar más bajos, ¿qué hago? Me quedo con el billete. ¿Sí? Pero rinde cero, sí, pero con cero voy a poder comprar más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que esto genera, lamentablemente, una presión deflacionista. ¿Por qué? Porque la tasa cero
termina equilibrando con un PBI que está por debajo del PBI de pleno empleo. Como el PBI está por debajo del PBI de pleno empleo, genera una brecha negativa. Y esta brecha negativa, ¿hacia dónde te lleva? Hacia una inflación que va bajando, va bajando, va bajando. Y como ya la tasa nominal está en cero, tenés una deflación cada vez más fuerte. ¿Ya está? Tenés una deflación cada vez. ¿Se entiende? Yo tengo tasa de interés y la tasa de interés que equilibra los deseos de la gente de ahorrar y los deseos de la gente de invertir puede estar por debajo de cero. ¿Por qué? Crisis del 30. Pensando en la crisis del 30, la gente, como ve que hay una depresión en la economía, le da miedo. Y cuando le da miedo, ¿qué hacíamos? Ahorrábamos más. ¿No? Agarramos, la juntamos, la guardamos, atesoramos. Atesoramos por un lado por miedo y por el otro lado porque hay demanda especulativa de que yo creo que con esto voy a comprar más mañana. ¿Sí? Entonces atesoro mucho, aumento el ahorro. Bien, aumenta el ahorro. Bárbaro. Sí, ¿y la inversión? No, la inversión, como vemos que está todo va, la inversión cae. ¿Qué decir? Que si antes yo tenía un equilibrio, una tasa de ponerle el 3%, ahora ¿qué va a haber? Va a haber más gente que quiere ahorrar y menos gente que quiere invertir. ¿Sí? Con lo cual la tasa de interés que va a equilibrar ya no es 3, termina siendo más baja que la inflación. ¿Por qué? Porque hay más gente que quiere ahorrar y menos gente que quiere invertir. Bueno, 2. Bueno, 2. Y si no alcanza con 2, bueno, 1. Y si no alcanza con 1, bueno, 0. Y si no, menos 1. No, pero menos 1 no se puede. Porque entras a 0. Cuando no podés bajar a ese para equilibrar los deseos de la gente de ahorrar con los deseos de la gente de invertir, el problema es que ahí no podés equilibrarla. Te quedás con una tasa real que está por encima de la que equilibraría los deseos de inversión y de ahorro. Como tenés, claro, como tenés ese exceso de ahorro por sobre los deseos de inversión, lo que vas a tener es un PBI por debajo del PBI de pleno empleo. Y este PBI genera una brecha. ¿Y esa brecha qué genera? Genera un descenso en la inflación. Entonces ya estamos en inflación relativamente hablando baja. Bueno, será 0. Bueno, será menos 1. Será menos 2. Entraríamos en deflación. Y una deflación cada vez más grande. ¿Está claro? ¿Y esto cómo para? Y no para. No para hasta que de alguna manera te sacan. Y por eso es importante, lo que plantean algunos es, mira, en este caso lo que vos tenés que hacer que es, tenés que expandir la demanda agregada para tratar de llevar esa tasa de equilibrio un poco más alta. ¿Cómo lo puedes hacer? Haciendo, de alguna manera, inversión desde el propio sector público para agarrar y compensar ese defecto en los deseos de inversión. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es lo que está atrás de la crisis del 30, el modelo keynesiano y todas estas cosas. ¿Ok? Sí. Es mover la Y a la derecha. Hasta llegar a algún punto de que sea. ¿Está? Ahora, recordemos que acá nosotros tenemos esto. Acá estamos mirando siempre una sola tasa, pero esto es lo que vimos nosotros cuando ustedes miraron el capítulo cuando vimos lo de la crisis. ¿Sí? En realidad es la tasa, pero a esa tasa hay que sumarle el riesgo. ¿Sí? Entonces, a veces la tasa es negativa, pero vos la ves positiva, real, porque en realidad hay que sumarle el riesgo de prestarle esta persona. ¿Ok? Lo que pasa es que no compensa el riesgo. La tasa que te están pagando no compensa. Vamos a mirar política fiscal. Ya puse el cosa de gobierno. ¿Quién hace la política fiscal? El Ejecutivo. Es el Ejecutivo, es el gobierno. El gobierno es el responsable de la política fiscal. ¿Y qué es lo que hace el Ejecutivo? Sube los impuestos, baja los impuestos, sube el gasto público, baja el gasto público. Esas son las herramientas que tiene. La política monetaria es la otra discusión. Política fiscal. Bien. Seguimos con lo mismo que decíamos, ¿no? Tenemos el equilibrio de SLM con lo mismo que está, la curva de Phillips con la misma forma que ya tenemos. Todo esto lo dejé fijo para que lo entiendan, digamos, recuerden qué es lo que está atrás. Y acá lo que nosotros tenemos son estos dos gráficos. De un lado tenés una IS y tenés una LM. Entonces vos lo que tenés es, cuando tenés una consolidación fiscal, ¿qué es lo que vos estás haciendo? Una consolidación fiscal que te están planteando acá es un aumento de los impuestos. ¿No? A eso se refiere una consolidación fiscal. Aumento de los impuestos. Tengo un déficit muy grande y lo quiero achicar. Subo o bajo el gasto público. Cuando hago eso, ¿qué pasa con la IS? A la izquierda. Cuando hacemos eso, nosotros podemos agarrar y plantear, mirá,
desplazamos la IS es brecha de producción. Como brecha de producción, acá hay un descenso de la tasa de inflación. Si nosotros mantenemos la tasa nominal, es como que la real va siendo cada vez más, más baja. Nosotros tenemos que agarrar y ir generando. Vamos a bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la brecha de producción me va a estar haciendo que baje la inflación y entonces nosotros podemos ir bajando la tasa de interés. Bajamos la tasa de interés, vamos desplazando el LM y la vamos llevando acá. El esquema de ajuste natural o de política es la gran discusión entre los que son más keynesianos o más monetaristas y los que agarran y quieren de alguna manera, de un lado, ¿no? Los que quieren una política económica más activa, más de mayor intervención por parte del Estado y los que quieren una menor intervención. ¿Sí? En este modelo, que es bien alineado al esquema keynesiano y demás, lo que decimos es, mirá, hacemos así la IS y entonces la LM la tenemos que bajar para equilibrar con el PBI de pleno empleo, y este PBI de pleno empleo va a dejar de generar esta baja en la inflación. ¿Sí? Y ahí podemos decir que la inflación es estable. Claro, porque lo que vos tenés cuando está en cero es que la inflación es igual al periodo anterior, no acelera ni desacelera. ¿Sí? Obviamente, no acelera ni desacelera y el objetivo es mantenerla en un nivel estable pero bajo, no estable en 120. ¿No? Estamos hablando de mantenerlo en 2-3%, digamos. En general, los objetivos de inflación, que después lo vamos a ver más adelante, los objetivos de inflación de largo plazo de la mayoría de las economías estables rondan 2-3%. Ese es el objetivo de inflación anual. No buscan cero, buscan un 2-3%, porque cero tiene un montón de complejidades, como las que acabamos de ver y demás, y a veces dificulta un montón de ajustes de precios relativos. ¿Sí? Entonces, en general buscan una inflación que sea baja, 2%, 3%, 1%, y cuando está por encima de esta inflación objetivo, ¿qué van a hacer? Van a tratar de subir la tasa de interés para que la inflación baje y siga estable. Todos esos mecanismos los vamos a hacer. ¿Ok? ¿Entienden cómo funciona esto? Sí. Mientras vos estás en la prima, tenés una brecha de producción negativa. Sí. Estás produciendo menos que el de pleno empleo. Cuando estás produciendo menos que el de pleno empleo, ¿qué pasa con el empleo? Hay menos empleo. Cuando hay menos empleo, ¿qué hay? Hay más desempleo. Cuando hay más desempleo, lo que tiende a pasar es que hay menos salario, menos precio, y va bajando la inflación. ¿Está? Por eso vos estás en el tramo este. Por eso arranqué la clase con la curva de Phillips. Vos lo que tenés es que estás con una tasa de desempleo que es más alta que la tasa natural. Entonces, como la tasa de desempleo es más alta que la natural, tiende a bajar la inflación. Y eso no afecta al mediano plazo. Hasta que volvamos a la tasa de equilibrio. Pero digo, no hay riesgo de entrar en ese espiral de deflación. Entraríamos en esa espiral de deflación si estuviéramos en algún punto donde no podemos llegar a equilibrar con la tasa natural de interés el equilibrio de oferta y demanda de ahorro. Claro, en el gráfico de arriba no se plantea R igual a 0, entonces. Claro, no llegás a R natural. Porque acá vos tenés un RN y vos tenés que volver a RN. Y este es el RN nuevo que vos vas a tener dado el nuevo. ¿Ok? ¿Por qué hay un RN nuevo? ¿Por qué cambió la tasa de interés que equilibra? Cambió la tasa de interés que equilibra porque el Estado dejó de desahorrar. Recordemos la ecuación macroeconómica básica, ¿no? Cuando el Estado desahorraba, se comía parte de los ahorros que estaban disponibles en la economía. Ahora que el Estado deja de comerse esos ahorros vuelven a estar disponibles. Hay un poco más de ahorro para los deseos de inversión. Entonces la tasa de interés que equilibra es más baja. ¿Entienden? No tengo una aspiradora de ahorro. Una pregunta. Lo que nosotros teníamos era que cuando hay un déficit fiscal, ¿qué significa? Significa que el Estado está gastando la plata que no tiene. ¿Y con qué la financia? Con ahorro. Con ahorro privado que no se destina a inversión. Con lo cual, la tasa de interés que equilibra el deseo de inversión con el ahorro privado que no financió el sector público es otro. ¿Está claro?
¿Sí? ¿Se entendió ahora? Si no, imagínate esto. Ponele que el Estado no tiene déficit. Tenés una tasa de interés. Pensalo de esta manera. El Estado no tiene déficit. No tiene tasa, no interviene en el mercado de ahorro y habrá una tasa que equilibra. ¿Ok? Él es el Estado y ahora necesita plata. ¿Ok? ¿Cómo hace para obtener plata? Tiene que emitir deuda. Cuando emite deuda, dice, mirá, nosotros estamos en equilibrio, no necesitamos la tuya. Bueno, entonces, ¿él qué hace? ¿Ofrece qué cosa? Pero está bien, ofrece, bueno, pero ¿qué ofrece? Pagar más tasa. Y cuando él ofrece más tasa, le prestamos a él. Y no le prestamos a otro. ¿Sí o no? Entonces, bajamos lo que le prestamos a otro y empezamos a prestar a él. La que le prestamos a él no se la prestamos a otro. ¿Está? Entonces, la intervención de él, ¿qué hace? Sube la tasa. Este RN que equilibraba sin déficit del Estado es más chico que el que hay que tener, la tasa de interés que hay que tener para financiarlo a él. Cuando él desaparece del mercado, deja de pedir prestado porque llegó a equilibrar sus cuentas, ¿qué pasa? La tasa de interés vuelve a ser más baja. Porque ya no está pidiendo plata. Pero él estaba todos los años que pedía plata. Pedía plata, le daba. Tiene que pagar. Cuando paga, sube la tasa. Cuando sube la tasa, hay un montón de proyectos de inversión de los chicos que están de este lado que no andan. No la piden, ya está. ¿Ok? ¿Se entendió ahora? Perdón, yo tengo una pregunta, no sé si se me escucha. Sí. ¿Cómo hace tipo el gobierno para pasar de A' a A' doble? O sea, de la primera, de A, claro. Lo que hace es deja de pedir prestado. Es justamente esto que acabamos de decir. Vos bajás la tasa porque dejás de estar pidiendo prestado. ¿Entendés? Vos antes mantenías la tasa alta porque pedías prestado. Cuando dejás de pedir prestado, ¿qué va a pasar? La tasa de interés va a bajar. ¿Entendés? Porque dejaste de estar vos llevándote los ahorros. Ok, perfecto. ¿Sí? Antes tenía que salir a colocar deuda a cada rato. Estaba en tesorería y dice, necesito plata. Bueno, emitía. Cuando dejó de emitir, ¿qué pasó con la tasa? La tasa de interés tiene un nuevo equilibrio. ¿Ok? ¿Entendió? Vamos a ver qué pasa cuando hay un aumento de petróleo. Hay un aumento de otro factor productivo o de un insumo crítico y queremos tratar de entender qué pasa en esta economía cuando pasa eso. Tendría que haber puesto algo de petróleo, no importa, puse eso. ¿Qué tenemos? Acá lo que hay es, a lo largo del tiempo, evidentemente, el precio del petróleo, fíjense, acá tiene una historia desde 1970 hasta 2015 y ustedes ven de que podemos decir cualquier cosa menos que es estable. Se mueve. Se mueve y se mueve bastante, ¿no? Porque de pronto acá estábamos mirando, decimos, precio del petróleo en dólares, lo miramos el azul, como para decir, mirá, estaba por debajo de 10 dólares entre 70 y 73, y en algún momento que estuvo acá estuvo en 100 dólares, ¿no? En su momento, en 2006, ponele, estaba en 100 dólares, ¿no? Claro, 10 o 100 no es lo mismo. No, está claro. Tiene un impacto. Lo que queremos preguntarnos es qué es lo que pasa. Y acá vemos nosotros, ¿no? Ponerle del 85 al 2000, el precio del petróleo estaba más o menos estable, entre 20, alrededor de 20 y pico. Después sube fuertemente. Sube fuertemente. Bueno, esto tiene que haber tenido un impacto. ¿Cuál es el impacto? Evidentemente, si te sube, y esto lo saben ustedes de intuición en economía, que lo tienen que recontratener, ¿no? En el modelo básico de oferta y demanda de cualquier cosa, ¿no? Si te sube el costo de algún factor productivo, ¿qué pasa? Baja la demanda. ¿Qué pasa? Te sube el costo. Vos estás en un modelo de oferta y demanda. Si sube el costo de un factor productivo, ¿qué pasa? Esa es la consecuencia. ¿Qué es lo que Aumenta pasa el precio. Sí, esa es la consecuencia. ¿Pero qué se desplaza? ¿Oferta o demanda? Demanda. No. No. Pensemos ustedes. Ustedes son los demandantes. Ustedes quieren comprar caramelo. ¿Les cambió algo a ustedes? No. ¿El que fabrica caramelo le cambió algo? Sí, ¿qué le cambió? Sí, los costos. Los costos, bien. ¿Y eso dónde está? ¿En la curva de oferta o en la curva de demanda? Oferta. En la curva de oferta. Un shock petrolero es un shock de oferta. ¿Le pega a quién? Al que produce. Produce menos. No sé si produce menos. Lo que pasa es que le impacta en qué cosa, en la curva de oferta. ¿Qué hace con la curva de oferta? Se desplaza hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque le aumentan los costos. Bien, le aumentan.
Y después veremos qué pasa con la demanda. En el límite, si se desplaza la oferta y la demanda es perfectamente inelástica, las cantidades no cambiarán. Si la demanda es más elástica, habrá un impacto mayor o menor en cantidades y habrá un impacto diferente en precios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cualquier aumento de costos, si la demanda es perfectamente inelástica, se va a trasladar todo a precios del consumidor, ¿sí? Y se traslada plenamente y no hay impacto en cantidades. Si el consumidor es más sensible a esto, lo que va a haber es que parte de los costos se van a trasladar y una parte no, y habrá un impacto en cantidades. ¿Ok? Y esto es lo que decimos, che, cambiará la producción y depende si la demanda me lo convalida o no me lo convalida. Ahora, lo que yo sí tengo es que hay un aumento de qué cosa, de los costos. Y cuando tengo un aumento de los costos, yo sé que va a haber un aumento de los precios. ¿Va a ser pleno el traslado? No sé, depende de qué cosa, de la elasticidad de la demanda. Lo que yo sí estoy seguro es que ¿qué pasa con los precios? Suben. Okay. Suben los precios. Y cuando suben los precios, ¿qué pasa con WP? WP son los salarios reales. Baja. ¿Por qué? Porque P está dividiendo. No soy demasiado genial. P está dividiendo. Entonces es como que la ecuación de precios se mueve para abajo. ¿Sí o no? Lo vemos de esa manera. La ecuación de precios. Y entonces esto lo que va a hacer es, antes la tasa natural de desempleo, que era la que equilibraba, estaría en un punto y ahora va a estar más a la derecha. ¿Por qué? Porque hubo un shock de cero. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendimos? Bien. Entonces, si antes yo tenía un I sub n que estaba en un cierto lugar, ahora el I sub n está a la izquierda. ¿Por qué? De nuevo, ¿qué es lo que pasó? La tasa natural de desempleo se movió a la derecha. Si la tasa natural de desempleo se mueve a la derecha, significa que la tasa de desempleo es más alta, pero los seres humanos, la cantidad es la misma. La proporción de la cantidad de los seres humanos es el que quiere trabajar es la misma. La proporción de los que quiere trabajar es la misma, pero los desempleados son más, entonces los empleados, ¿cómo son? Menos. Si los empleados son menos, producimos menos. Bien, entonces, lo que va a pasar es que esto va a ir para allá, y esto se va a traducir en qué cosa? En que I sub n de pleno empleo, que antes estaba acá, ahora está más a la izquierda. Una tasa de desempleo más alta, un PBI más bajo. Entonces me muevo a lo largo de la IS. Acá la LM la acomoda. ¿Por qué? Porque es lo que dijimos. Cuando jugás con una LM horizontal, tenés que acomodar la LM sí o sí. Si no, hubiéramos tenido que nos hubiéramos movido y hubiéramos tenido una pendiente. Pero en este tenés que ajustar la LM. Ajusta la LM y te vas a esta idea. Porque nos movemos a lo largo de la IS. Listo, bueno, no hay ningún problema. Llegué al nuevo nivel de producción. ¿Qué pasó con la curva de Phillips? La curva de Phillips se trasladó. ¿Sí? Se trasladó la curva de Phillips porque acabamos de cambiar la tasa natural de desempleo. ¿Por qué? Porque era otra estructura de costo. ¿Sí? Y entonces esta es como que nos movimos para ahí. Y llegamos a un nuevo equilibrio con una tasa natural de interés más alta y con un nivel de producción más bajo. Ese va a ser el impacto que nosotros vamos a tener acá, producto de la suba de precio del petróleo, en este modelo. Teníamos esto, de ahí nos fuimos acá. Y cerramos lo que está en el capítulo. ¿Entienden? Obviamente, esto que vamos a hacer con ese efecto, porque subió eso. Al mismo tiempo, yo podría decir permanentemente aumentos de tecnología, mejoras de tecnología que hace disponible que un montón de cosas sean más baratas, ¿no? De pronto son más baratas las computadoras o la capacidad de procesamiento es más barata, se empiezan a disponer de otras cosas, de pronto empiezan a ser viables comunicaciones que antes no eran viables, entonces se empieza la producción. De pronto a veces ChatGPT se logran cosas más. Bueno, todo eso juega al revés, ¿no? Eso es un shock de oferta negativo. Los otros son shocks positivos que van desplazando para el otro lado. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Entendimos lo que vimos?